Buenos días, amables televidentes. El canal 2 de la señal de Global TV en Cali y el Valle del Cauca. El grupo multisectorial, gremio de empresarios que apuesta por la responsabilidad social empresarial, y la Corporación Cívica Daniel Guilar SECAM se unen para presentarles a ustedes el informativo Nuestra Gente, matutino que día a día aborda temas de actualidad y temas de palpitante interés para la comunidad local, regional y nacional. Cada día, de la mano de expertos, tocamos temas en los que procuramos ahondar el análisis para que usted se informe, usted piense y usted decida. Hoy nos acompañan dos dirigentes empresariales de la economía social española que están de paso por Cali y que han aceptado nuestra invitación para conversar sobre lo que hacen ellos allá en España con sectores de la economía social, pero también para que nos aporten sus miradas agudas sobre la crisis global que vive el mundo, que vive la Tierra totalmente. Los humanos estamos ante una situación de cambio y Europa occidental en particular sí que le está viviendo y sí que se está moviendo. Hay terremotos. Hay movimientos telúricos en la Europa occidental y España, que es la península ibérica, pues es la que aparentemente hoy día más los está sintiendo. Han aceptado pues venir a hacernos un poco de análisis sobre lo que está pasando en las Europas y cómo puede esta situación afectarnos a nosotros en las Américas y aquí particularmente en Colombia. Ramón Vives es el director general del grupo empresarial Asprosea de Cataluña y este grupo se dedica básicamente a prestar servicios empresariales con base en emplear población discapacitada, tanto física como cognitiva, como con alta vulnerabilidad social. Buenos días, Ramón, y gracias por estar aquí. Hola, buenos días. Es un placer compartir este espacio de tiempo con vosotros. Igualmente está con nosotros Alfonso Barranco. Alfonso Barranco es el director laboral, es decir, es el director de la planta industrial del grupo Asprosea. Como quien dice, es la persona que está al frente de las cadenas de montaje. Esta empresa, este grupo, trabaja para sectores editoriales de España, trabaja para sectores automovilísticos, trabaja para sectores alimenticios, para sectores ferreteros, para sectores eléctricos, con altísimos estándares de calidad y con la particularidad, insisto, de que en su planta de montaje el 90% del personal que trabaja es personal que tiene algún tipo de condición de discapacidad, sin que dejen por ello de ser competitivos. Alfonso, buenos días. Hola, buenos días. Muy bien, y está nuestro periodista jefe, Cristian Peñate. Cristian, buenos días. Buenos días, doctor José Alberto, buenos días a Ramón y buenos días también Alfonso por estar con nosotros. Este programa, doctor José Alberto, ya el informativo de Nuestra Gente, ya hoy detalle internacional por nuestros invitados. Y por supuesto, buenos días a cada uno de ustedes que están pendientes de toda la información por el canal 2 de Global Televisión. Síganos a través de nuestra cuenta Twitter, Informativo Nuestra Gente, y también a través de Facebook, Informativo Nuestra Gente. No olviden que este programa se repetirá a partir de las 12 del mediodía. Muy bien. Ramón, aquí en Colombia las noticias que llegan a diario, por ejemplo, sabemos que ayer en Europa, en España, el IVA se acaba de incrementar, acaban de rebajarle un mes de salario a los funcionarios, es decir, a las personas empleadas por las administraciones públicas españolas. Como quien dice que los signos de austeridad y de recorte siguen siendo muy marcados. Pero visto desde aquí, la lectura que se hace es que allá pasó algo muy grave con el sector bancario y con el sector de la construcción. Y a veces se pregunta uno, ¿y fue tan grave que tiene la economía totalmente desvencijada hoy? Efectivamente, nosotros en España en concreto hemos pasado una crisis importantísima inmobiliaria. De hecho, se creó una burbuja inmobiliaria para el negocio de unos pocos y perjudicados muchísima gente, y ahora entramos en la crisis financiera o bancaria, con lo cual no hemos salido aún de una crisis
inmobiliaria y hemos entrado en una crisis financiera y bancaria. La situación es grave. El paro en España en concreto está alrededor del 25%. Vamos a llegar a una cuota de 6 millones de personas paradas y lo que es peor, en la edad juvenil, en la gente joven, el paro está en el 50%. ¿50% del paro? 50% en edad juvenil, que se considera desde los 18 a los 35 años actualmente. Impresionante. ¿Qué ocurre? Está ocurriendo un fenómeno de migración. Nuestros jóvenes preparados en universidades, técnicos cualificados, están marchando a otros países de Europa y a otros países de América. La situación es muy grave. Bueno, Alfons, cuando la economía se pone en crisis, pareciera que lo primero que sufre es el empleo. Cuando hay un anuncio gubernamental de que estamos en crisis, lo primero que ocurre es que la gente se queda sin trabajo o el trabajo se vuelve precario. La precariedad del empleo español, también leído desde acá, se hablan de cifras del 25% de desempleo en la población económicamente activa y hasta del 50% en la población joven, es decir, los menores de 30 años que buscan trabajo y que no encuentran. De cada 2 personas que están buscando, 1 solo lo encuentra. ¿Eso es así de grave? Sí, sí, es extraordinariamente grave y sí que es verdad que finalmente un problema creado por gente muy poderosa, por los bancos, por todos estos especuladores del mundo de la construcción, pues al final está perjudicando a toda la sociedad y en una situación que los expertos francamente están sorprendidos de que no genere situaciones de cierta violencia y situaciones de tensión más graves de las que se está dando. Es decir, yo creo que al final quien acaba dando una lección de comportamiento es el pueblo, es la gente que está aceptando con resignación una situación económica extraordinariamente grave. Alfonso, hay algo que realmente queremos como para explicarle a nuestros televidentes y es el tema de si el euro se mantiene duro, ¿por qué la economía baja en España, especialmente en Europa? Y lo que acaba de decir Ramón en el tema de que el 50% es una suma exorbitante, nunca visto en la historia del país ibérico. Bueno, lo del euro es que yo creo que el euro es un problema, no soy un experto en moneda, pero yo creo que el euro es un problema de origen. El euro es una moneda que se crea en un marco de países que tienen ciertos desequilibrios económicos, es decir, no es comparable la economía española, ni la portuguesa, ni la griega con la alemana, pero sí que comparten moneda y sí que comparten política monetaria. Por tanto, ese juego que todos los países tenían de devaluar la moneda y que por tanto intentar salvar los trapos de esa manera, con el euro eso desaparece. La política se marca desde Bruselas y por tanto todos los países tienen que entrar por ahí. Como no son economías similares ni economías comparables, porque Alemania es una potencia industrial, España no es una potencia industrial, Portugal no es una potencia industrial, ni Grecia ni Italia, ese es el primer desequilibrio. Hubo unos años de florecimiento con lo que comentaba Ramón, la burbuja inmobiliaria, donde parecía que nos bañábamos en euros, no en dólares, pero en euros sí que nos bañábamos, y eso ha generado una economía, a mi entender, absolutamente ficticia. España no era esa gran potencia. Lo que ha sucedido es que ahora, al destaparse toda esta situación de ficción económica, pues está floreciendo la realidad. Un 50% de paro juvenil es una cosa absolutamente impresionante. Ramón, ¿por qué entonces para la década de los años 70, 80 y hasta 90 el paraíso de los suramericanos y especialmente de los colombianos era el país ibérico? Bueno, porque realmente existía en teoría el pleno empleo. Teníamos una economía floreciente, aunque sin realmente unas bases sólidas. ¿Cuál es el problema de España? Que no tiene tejido industrial. Todo el tejido industrial que teníamos, que era siderurgia, naval, fábricas de coches, de motos, teníamos un tejido industrial potente, que es lo que genera riqueza. La riqueza no se genera con servicios. ¿Y se han ido estos inversionistas de España?
Bueno, de hecho, o nos ha comprado multinacionales o hemos dejado de ser competitivos en el mundo industrial. Con lo cual, ahora nos encontramos con que el sol es una parte importante, el turismo es una parte importante, pero en el momento en que ha caído la única industria floreciente en teoría, que era la construcción, estamos en los índices de paro relevantes. ¿Qué ocurre con las personas inmigrantes? Que sí que han encontrado negocio, han encontrado empleo en unos ciertos años. Han existido las Olimpiadas, ha existido el Fórum, se han invertido en construcciones. Realmente creo que tenemos unas infraestructuras decentes, por tanto sí que ha habido unos años florecientes de riqueza, pero eran lo que yo le llamo riqueza volátil. En el momento en que se ha acabado de hacer pisos, ya no hay nada más. Así que ahora nos encontramos con que las personas que venían de latinoamericanas y hispanoamericanas, ahora en estos momentos se están marchando. Ahora estamos en recesión. Al revés, son los españoles los que emigran a otros países. Ahora las cifras no las recuerdo, pero se está hablando de 25.000 o 30.000 jóvenes preparados que se han marchado en los últimos 5 años hacia otros países. Es más, Alemania nos está pidiendo explícitamente que enviemos ingenieros, a Inglaterra que enviemos enfermeras y médicos porque están muy cualificados. Vienen a buscar gente en las escuelas para marcharse. Por tanto, estamos repitiendo lo que en su época se repitió en los años 40, 50, 60, la inmigración tan famosa española hacia Alemania, Suiza, que de alguna manera tantas películas y tanta historia se ha hecho. Es así, doctor José Alberto y televidentes, que el éxodo de españoles hacia Sudamérica ha impactado aquí en Colombia. Aquí en las 2 cadenas grandes que tiene Colombia, como son RCN y Caracol, tienen 2 periodistas españoles. ¿Están aquí? Están aquí. Entonces, fíjense cómo ha sido el éxodo de los españoles que están llegando a Colombia a estar en el tema de las comunicaciones. Bueno, yo quisiera pedirles a Ramón y Alfonso que nos ayuden a explicarle a nuestros televidentes cuáles son las diferencias básicas de la crisis financiera americana con la crisis financiera europea, porque en Estados Unidos también con los grandes bancos y las grandes financieras explotó la crisis en el 2008 y el gobierno americano salió con $700.000 millones a inyectarle capital a la banca americana para amainar la crisis. La situación sigue también muy complicada en Estados Unidos, pero pareciera, da la impresión desde fuera que no es tan complicada como la que sigue habiendo en Europa y en España en particular. Allá en España, en Europa y en España, también el gobierno inyectó cualquier cantidad de millones de euros, 700, 800.000 millones de euros, igualmente a la banca, pero uno no sabe esa plata cómo se inyecta, es decir, cómo queda reflejada. ¿Por qué si al banco que supuestamente tiene problemas de liquidez le entrega el gobierno un dinero importante, por qué ese dinero no sale como crédito para irrigarle a la economía productiva, a esa economía real de la que usted habla, Ramón, y que es la que finalmente demuestra si uno tiene o no tiene algo? Porque tener cuentas en derivados y en CDTs y en futuros y cosas de estas es una riqueza aparente. ¿Por qué no se ha reactivado la economía si metieron 800.000 millones de euros? Bueno, si lo supiera, estoy convencido que me darían el premio Nobel de Economía. Bueno, con lo cual, que lo sepa. Con lo cual, estoy seguro que diga lo que diga, no lo voy a acertar, porque teorías hay muchas. La teoría popular del pueblo, que a veces son las teorías no académicas, pero las más acertadas, es que lo único que se está haciendo es economía financiera. Se está traspasando del debe al haber. Se inyectan muchos cientos de millones, miles de millones. Se está diciendo que ya nos han inyectado por un lado o por otro 600.000 millones. Seguramente cuando nos intervengan, porque los más optimistas o realistas o pesimistas o quiera llamar, creemos que vamos a ser intervenidos. En el momento en que seamos intervenidos, se está hablando que se tendrá que inyectar alrededor de 1 billón de millones de euros para equilibrar la economía española.
Pero esta inyección de millones va directamente a los bancos para sanear sus cuentas por culpa de la burbuja inmobiliaria, para sanear sus cuentas de equilibrio de pasivo y de activo. No llega crédito al pequeño y mediana empresa, con lo cual el crédito, en teoría el Banco Central Europeo da dinero a los bancos españoles, pero este dinero, ¿qué ocurre? Es una perversión, no va a las pequeñas y medianas empresas, que es la que crean empleo, sino lo que se hace es comprar deuda del Estado. El Banco Central Europeo lo da al 1% o al 2% y los bancos compran deuda del Estado al 5 y al 6%, con lo cual es la perversión del sistema. Es un circuito cerrado, se inyecta dinero, se devuelve, pero para comprar deuda, y así sucesivamente. Pero no va a las empresas y a las personas que necesitan crédito para generar empleo. Pero ese préstamo que hace el Banco Central en España no es reinvertido precisamente para abrir empresas, para consolidar empresas, para generar, para salir un poquito de la crisis que tiene España. En teoría sí, pero repito, se queda exclusivamente en los bancos para sus cuentas de pasivo y activo. No fluye al mercado. Bueno, no fluye entonces al mercado. Si eso lo tienen claro empresarios, académicos, periodistas, se pregunta uno, ¿y por qué la sociedad no reacciona? ¿Qué es lo que pasa? Aquí en Colombia, por ejemplo, en los años 99, o sea, hace ya 13 años, hubo una gran crisis financiera precedida de la crisis hipotecaria. A las personas, a las familias se las endeudó, la banca las endeudó y les cobraba con un sistema que aquí se llama, o se llamó el UPAC, un sistema de irle poniendo valor constante a la deuda. Entonces usted pagaba y la deuda nunca bajaba, sino que siempre subía, y claro, la gente se reventaron y tuvieron que dejar de pagar. Los bancos se quedaron con las viviendas, le siguieron persiguiendo el crédito a las familias, pero recibieron de papá gobierno una inyección de capital muy grande para reflotarlos. Entonces y eso es así. Entonces pareciera que esto que ocurrió aquí a escala, allá a macroescala, es lo que está pasando ahora, que el banco se queda con la vivienda de la familia. Sí, lo que pasa. Y puede recuperar la deuda, pero además el papá gobierno le entrega plata al banco. No, el problema principal es que eso a pequeña escala tiene sentido o tiene un cierto valor para el propio banco. El problema es cuando están adquiriendo tanta vivienda que esa vivienda ha perdido absolutamente el valor y lo que ellos ellos tienen una necesidad importante de líquido. Porque claro, si usted tiene una deuda y finalmente no la paga, yo me quedo con su vivienda, pues si eso sucede con una o dos personas, pues eso no deja de ser un cierto negocio, porque yo aún con esa vivienda puedo hacer algo, pero cuando estamos hablando de centenares de miles de pisos que quedan de gente que no puede pagar la deuda, bueno, pues ¿qué acaba siendo? Pues que las principales inmobiliarias de España son bancos, pero que no tienen ningún valor. Pero eso es, y con perdón que no vaya a hacer que yo esté acusando al diablo y de pronto me venga a quemar, pero eso es como pensar que los banqueros son bobos, y de bobos no tienen un pelo. Cuando ellos comenzaron a inyectarle a la burbuja inmobiliaria, sabían que esto iba a pasar, pero también tenían la seguridad de que el gobierno iba a coger la plata que al final de todos nosotros, de todos los ciudadanos, bien por vía de crédito o bien por vía de impuestos, y se las iba a entregar para que se sanearan sus balances después de que habían llevado la plata hace mucho rato con la burbuja inmobiliaria. Hombre, bobos no sé si es la palabra, pero que seguro que no han sido suficientemente previsores y que nadie, y estoy seguro que desde los esquemas básicos de la economía nadie preveía que todo esto que ha pasado podía pasar de esta manera. Estoy absolutamente convencido. Yo creo que la situación les ha explotado a ellos también delante. Por tanto, es una situación absolutamente novedosa, que ellos han reaccionado con comportamientos tradicionales y que se están encontrando que la economía y el comportamiento está girando completamente. Ramón, hay algo que preocupa y amanece el país español con 3 puntos más con el tema del IVA. Quieren darle un poquito más al tema del turismo, pero afecta la economía de la compra y venta de autos. ¿Esto qué más puede perjudicar a los pequeños y medianas empresas en España? Esta mañana, veniendo hacia aquí, estábamos comentando que no entendemos, se está haciendo al revés de lo que se tendría que hacer, porque en vez de generar consumo, lo que se está haciendo es retrocediendo en el consumo.
Y esto todo el mundo lo vemos, exceptuando el gobierno, exceptuando los partidos políticos, exceptuando los sectores económicos que no hacen al revés. Es decir, lo que hay que generar es consumo, lo que hay que generar es riqueza, y lo que se está generando es pobreza. Por tanto, la gente que tenemos la suerte o la desgracia de no estar en poderes en lugares de responsabilidad, pensamos que lo que hay que hacer es todo al revés de lo que está haciendo. Pero también es cierto que las directrices europeas, yo creo que con unas directrices muy concretas, lo que se está haciendo es marcar una pauta de empobrecer a los países para evitar, no sé si que puedan pagar la deuda, no sé si que se cobrarán más intereses, no sé, la finalidad no la sé, pero lo que sí que sé que los resultados están siendo nefastos. A más IVA, menos consumo, claro, más paro, más servicios sociales, más gente empobrecida, más gente en la calle, menos gente va a comprar cosas. En estos momentos el grave problema de esta economía yo creo que la tienen las personas. Hay personas que han perdido el piso, están hipotecadas, no tienen trabajo, y un aspecto fundamental es que la solidaridad, lo que aguanta el país es la solidaridad de la gente. En estos momentos hay una entidad, Cáritas, Cruz Roja, Banco de Alimentos, que han multiplicado y han triplicado su actuación, la han triplicado, porque los pobres, la gente, pero gente como yo, que me quedo sin trabajo y al cabo de 4 meses tengo que ir a Cáritas a que me dé alimento porque no puedo comprar. La única cosa buena que está pasando en esta crisis económica e inmobiliaria es que yo creo que han aumentado los valores de solidaridad. La gente está haciendo campañas, los que tenemos la suerte de tener trabajo, pues aportamos alimentos, hay campañas de solidaridad, hay muchísimos más voluntarios en las organizaciones sociales porque se necesita. Y por tanto la esperanza es que la sociedad civil sea la que empuje a llevar una rebelión o una revolución de valores para que estos valores nos vuelvan a colocar en vereda y de alguna manera seamos capaces de poder tirar para adelante el país, no la clase política ni la clase económica. Alfonso, ¿usted cree que Mariano Rajoy, el presidente de España, se está rajando en materia financiera? Sí, yo creo que tiene un comportamiento que del 1 al 10 sería 0. Es decir, ¿tan grave es? Sí, tan grave es y tan enorme es la ineptitud. El gobierno español no tiene ni capacidad decisoria ni está tomando una sola decisión que esté pensada para mejorar. Son decisiones constantemente que van como las pelotitas esas que botan mucho, que nunca sabes hacia dónde van, que hoy es en un sentido, mañana es en otro, y absolutamente dictada por los intereses de los países poderosos y los que son los propietarios de la deuda. Alemania, Austria, Finlandia, Holanda, Francia. Ahora ha habido un cierto cambio de gobierno y parece que por ahí hay una pequeña luz de esperanza, pero el papel del gobierno español es absolutamente grotesco y ridículo en muchos comportamientos. Es penoso. De cara al futuro de la Unión Europea, cuando surgió el euro, comenzando los años 2000 fue, ¿no? El euro, sí. Cuando surgió el euro, también la lectura que se hacía desde América, o sea, desde nuestros países, era: van a ser una segunda Unión Americana, o sea, unos Estados Unidos de América. Este es el preanuncio de que Europa se va a volver la Unión Europea, pero ya Unión Europea como Estado, como homologación fiscal, homologación monetaria, homologación comercial de los diversos países que hagan parte de esa comunidad. Pero finalmente se quedó en un acuerdo monetario que de alguna forma podría explicar, no sé si eso es así, que después de 10, 12 años de estar haciendo ese ejercicio donde el gobierno español tenía cierto margen de maniobra con jugar con su déficit fiscal, etcétera, y el gobierno alemán otro, y el gobierno francés otro, y el gobierno italiano otro, pues claro, estas situaciones van desajustando la correlación de dinero que se juega entre los diversos bancos, y hoy Alemania, lo lee uno desde acá, presiona mucho porque seguramente es el mayor acreedor de todos los países que están metidos en problemas.
Entonces, ¿querrá decir esto que va a la Unión Europea, si es que el euro se salva, y si es que se salva la Unión Europea, va a convertirse en una unidad política y fiscal y monetaria real, es decir, con todo, a plena concepción de Estado, o se mantendrá esta figura híbrida de un euro y Estados nacionales? Yo creo que no tiene sentido mantener esta postura. Se ha visto a lo largo del tiempo que no ha resultado viable. Si realmente superamos la crisis, van a cambiar mucho las cosas. La primera cosa que se va a hacer, me da la sensación, es una política fiscal unitaria, porque no tiene sentido que haya unos países con una política fiscal y otras. Pienso que se va a crear un único banco, un banco europeo de verdad, pero un banco europeo de verdad, con lo cual van a marcar directrices. Aquí el único problema va a ser quién se va a repartir las sillas, de mandar. Pero sí, vamos a ir a una Europa con una unidad importante desde el punto de vista fiscal y económico. Esperemos que no sea político. Hay algo que me llama la atención en una información que sale hoy en el diario El País en España, donde dicen que en los últimos 2 años son 4.000 los empleos que se han perdido en MIPYMES y empleos directos 2.500, y con el alza del tema del IVA eso tiende a aumentar más el tema del desempleo. ¿Cuál es el mecanismo, se pregunta el diario El País a los expertos en financieros en España, para poder contrarrestar esto? Hasta ahora no han encontrado respuesta. Yo pregunto, ¿ustedes qué creen que a través de proyectos, a través de ideas, se podría contrarrestar un poco este tema de la crisis financiera que tiene la generación de empleo del país de España? No se lo sé decir. Lo que sí que le puedo casi garantizar es que con las políticas actuales no. Las políticas actuales no existen ni proyectos de generación de empleo, ni proyectos de generación de una masa industrial, de algún sector que sea puntero y que permita convertirse en punta de lanza para la generación de puestos de trabajo. Es que no existen políticas en ese sentido. Es lo que le comentaba antes. Son políticas de la pequeña marinero que va en un barco y le empiezan a salir agujeros por todos sitios y ir tapando el agujero cada mañana cuando se levantan de una manera y con una idea, el recorte y el incremento de impuestos. Por tanto, todo lo que parece que debería ir en un sentido contrario para intentar, lo que comentaba anteriormente Ramón, para intentar generar consumo, está a la contra. Por tanto, el señor del país está en la misma duda que estamos la mayoría de los españoles. No sabemos hacia dónde vamos. Hay, lo que comentábamos antes, hay unos países en Europa con una visión, una situación económica y un comportamiento completamente diferente. Es cierto que en países como España, como en Italia, como Grecia y Portugal se ha vivido por encima de la realidad, se han hecho cosas absolutamente peculiares y extrañas, pero claro, ahora ellos están apretando y tienen unos intereses económicos, como comentabais aquí, donde ahora os vais a aguantar y vais a resistir hasta que nos parezca a nosotros, porque la deuda es con nosotros. Y bueno, eso... Y sin querer hacer futurismo de terror o premonitorio de nuevas guerras, a ver, en el siglo pasado las 2 guerras mundiales de alguna manera estuvieron precedidas por un ambiente de hostilidad europea contra Alemania, de miedo contra Alemania, de miedo a Alemania, por el afán de poder y el afán hegemónico de la Alemania de los 15 y la Alemania de los 30 y tantos. Y después de casi un siglo, bueno, de 60 años de haber ocurrido la última guerra mundial, Europa vuelve y entra en una crisis de enormes proporciones y pareciera que quien tiene la sartén por el mango es de nuevo Alemania. Esto no podría generar en el inmediato futuro un estado de opinión contra Alemania, acusatorio contra Alemania, que pudiera volver a atizar vientos de guerra fratricida entre los países europeos en un próximo futuro? Bueno, de entrada esperemos que no.
Esperemos que no sea así. Hombre, yo tengo pleno convencimiento que no va a ser así. No creo que haya una siguiente guerra. Sobre todo porque, hombre, hemos aprendido. Nosotros tenemos la guerra en Europa muy reciente. La verdad es que la historia a veces se olvida, pero la tenemos muy presente. Con lo cual, sí que hay teóricos que dicen que las soluciones son las guerras. Con la guerra se soluciona todo. Cuando ya hay mucho problema hay que hacer una guerra y solucionamos todo. Además arreglamos el tema económico, arreglamos el tema de la vivienda, generamos empleo, pero me parece que esta es una visión apocalíptica y que de alguna manera tenemos que desterrar. No creo que la solución sean las guerras. Yo creo que la solución es pensar en que el cambio tiene que haber un cambio social. No podemos seguir pensando en que los bancos se tienen que lucrar como están lucrando. No podemos seguir pensando en que los banqueros y los políticos salgan de actitudes corruptas, en algunos casos, no en todos, pero en algunos casos sin ningún tipo de juicio ni sin ningún tipo de reparo. Es decir, hay prácticas que en estos momentos hay que cambiar para que esta sociedad sea más justa, sea más igualitaria, tenga derecho todo el mundo a tener los conceptos básicos. Yo creo que vamos a ser inteligentes, la raza humana se adapta a todo, pero también es cierto que puede reaccionar y tiene que reaccionar. Y el cambio que ha habido en Francia, en el momento en que Sarkozy ha perdido las elecciones, en Europa se han reequilibrado las fuerzas de derechas y de izquierdas. Y hay un atisbo de luz, porque ha cambiado la política general. Y por tanto, desde este punto de vista, creemos, los que estamos en el mundo social, que las cosas se pueden hacer de diferente manera. Pero con el ánimo de intentar de hacer pedagogía a los televidentes, si tuviéramos la oportunidad de entrar a un laboratorio con un espectrómetro y mirar esa deuda que la compone, esa gran deuda que la tiene España con otros países, y Grecia con otros países, Italia con otros países, ¿qué encontraríamos? Que es que se endeudó España para comprar bombarderos alemanes, para comprar armamento alemán, para comprar inversiones financieras alemanas en empresas españolas. Es decir, lo que estoy tratando de que dilucidemos es ¿qué es lo que se debe y a quién se le debe y por qué es eso lo que se debe? ¿Por qué no la deuda está compuesta por maquinaria, bienes de capital, insumos, inversiones en nuevas tecnologías, en nuevos conocimientos? Todo indica que lo que se debe es mucho material de guerra, mucho material de inteligencia militar, mucho material o muchas inversiones de transnacionales que han apostado a volverse nacionales en los países como España. ¿Es así? Parece ser que es así. En España quizá no tanto, pero hay otros países mucho más endeudados que nosotros, como Grecia, que el 30-40% de la deuda es de material de guerra que se compra Alemania. Y hay que pagarlo, material de guerra en lugar de material de comida o material de educación. Efectivamente. Es que eso le perjudicó con el tema de las Malvinas, le perjudicó mucho a Inglaterra. Inglaterra, cuando con el tema de las Malvinas, ahí tuvo que abocar al tema de cómo es de la Unión Europea para ayudar ese problema que tenía en ese instante Italia. Y ahí también España tuvo que colaborar en ese sentido, tuvo que colaborar Alemania en ese sentido. Y por eso cuando existen crisis de esa manera para buscar armamento bélico, eso va a afectar notablemente la economía de un país. Seguro, seguro. Y en este caso, yo desconozco si España, bueno, España también es generadora de armamento, sí. De armamento y muy finos. Y también matan muy bien matados. Efectivamente. Y parece ser que son caros y a más que es un buen negocio. Sí, es un buen negocio. Y hay mucho lobby político aún a nivel de... Efectivamente, con lo cual somos una potencia también en generar armamento, y bueno, esta puede ser una explicación, y es una explicación. Luego, hace muchos años que nos decían que ahora ya no se colonizaban países, ahora lo que se hacían es que entraban multinacionales y acababan colonizando la alimentación, claro, y los servicios básicos, con lo cual es una manera de colonizar. Alfonso, hace un tiempo, hace cerca de 2 años, fluía en el ambiente la primavera árabe, fluían los indignados, llegaban aquí unos videos muy bonitos donde españoles y españolas en bares,
comenzaban a danzar y a sonar castañuelas y cosas, haciendo mítines contra la banca, una cosa hasta muy simbólicamente muy interesante, pero se fue creando un movimiento grande, y ustedes comenzaron a ocupar las plazas en Madrid, en Barcelona, en Valencia, en Sevilla, en Bilbao, etcétera, y uno decía, bueno, esto unido con Wall Street, unido con la primavera árabe, pareciera que la sociedad civil mundial está comenzando a reaccionar y una vez por todas les va a decir a los banqueros y a los políticos corrompidos y a las transnacionales corrompidas, paren, que ya nosotros no aguantamos más. Pero hoy, por ejemplo, uno ve que esta crisis sigue dilatándose, ¿y dónde están los indignados? ¿Qué se hicieron los movimientos sociales? Pues la verdad que es que era un movimiento que yo creo que era muy bonito y era muy interesante, pero como tenía poca organización y poco lideraje, pues la verdad es que ha quedado en poca cosa. Periódicamente van haciendo alguna acción, pero como no tiene un núcleo organizador de cierto nivel, pues yo creo que en ese sentido ese es uno de sus valores, pero es improbable que se hagan acciones más importantes. Yo quería añadir a todo lo que comentaban antes una cosa, y es que Alemania no estaba en Bankia y Alemania no ha hecho más aeropuertos en España que en ningún otro país de Europa, ni más líneas de alta velocidad que otro país. Quiero decir que Alemania se está aprovechando y Alemania se está beneficiando, pero que el pastel se hizo en el propio país y que España ha abusado de generar infraestructuras absolutamente... España tiene el doble de aeropuertos que Alemania con la mitad de población. España tiene más línea de AVE que Alemania, con una capacidad económica muy inferior a la alemana. Es decir, España se creyó que era lo que no era, y por tanto eso ahora hay que pagarlo. O sea, bueno, hay algo, disculpe, doctor José Alberto, hay algo que me llama la atención y esto es reciente, un informe que estoy sacando acá, y es de que en el mes pasado de este año, o sea, junio del 2012, el Fondo Monetario Internacional dio una inyección a los bancos centrales en España de más de 100.000 millones de euros y fortaleció la economía en Grecia, en Portugal, en España y también en Irlanda. ¿Se ha reflejado eso? No. ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Creo que lo he comentado anteriormente. Ha pasado que se ha quedado los propios bancos. Y estos bancos lo que hacen es comprar deuda española. Es el pez que se muerde la cola. Se les da crédito el Banco Central Europeo al 1% y compran deuda al 5%. Con lo cual... y no va a donde tiene que ir, que es a los pequeños y medianos empresas. Y esos bancos que le compran deuda al Estado español le dan enormes beneficios en comisiones a sus ejecutivos corrompidos por volverle a comprar al propio Estado que lo está financiando. Efectivamente. Es decir, nosotros somos la cuarta economía europea, en Europa. La cuarta economía en Europa. Se está hablando de que se nos ha inyectado oficialmente alrededor de unos 400.000, 500.000 millones, oficialmente. Seguimos sin hacer nada. Se dice que nos tienen que inyectar, y es cuando va a venir la intervención, alrededor de un billón de millones. 1 billón. Si esto ocurre, se rumorea que los sueldos van a bajar un 30% y habrá una cantidad de funcionarios públicos que van a tener que despedir. Y estamos ahí, estamos pasito a pasito. Hemos empezado a incrementar el IVA, los impuestos... Pero es igual, los bancos siguen con su cuenta de explotación saneada y con prácticas realmente no excesivamente correctas. Podríamos pensar, Ramón y Alfonso, que en Europa y en los países que hoy están viviendo esa crisis en Europa, están viviendo ustedes extemporáneamente la crisis que América Latina vivió en la década de los 90, porque es que la crisis de América Latina de los 80 y 90 fue precisamente eso, se fue desmantelando el Estado, el poquísimo estado de bienestar que teníamos nosotros, que ha sido infinitamente menor que el de ustedes, pero ahí fue donde llegó, a saco roto llegaron todas las privatizaciones de los servicios educativos, de los servicios de salud, de los servicios institucionales que el Estado ofrecía a la comunidad, se encarecieron, se gravaron más los impuestos y se le entregaron
grandes zonas y grandes sectores económicos a las multinacionales para que comenzaran a hacer sus explotaciones, porque el Estado ya no tenía capacidad de inversión. ¿Será que ustedes, después de 20 años de haber vivido América Latina eso, hoy están viendo lo que nosotros vivimos en estas 2 décadas anteriores? Sí, y en todo caso lo único que tendremos que saber es a qué países les va a tocar después. Claro, es una cuestión cíclica, ¿eh? Cada es decir, 20 años se ocurre. Efectivamente, y de aquí a unos años le tocará a Brasil, le tocará a otro país BRIC, que ahora son florecientes, se están endeudando, están generando burbujas inmobiliarias y bancarias, y de aquí a unos años les va a tocar a ellos. Creo que lo que se hace es que ir transformando las experiencias e irlas adaptando, pero cada vez nos toca, y ahora nos toca a nosotros, efectivamente. Es una cuestión cíclica, ya se sabe, el capital lo que hace es transformarse, nunca desaparece. Ramón y Alfonso. O el capitalismo, por decirlo mejor dicho, capitalismo. Yo concluyo, no sé si concluyo mal a lo que ustedes han dicho y lo que hemos analizado aquí en este debate de la crisis financiera de España. Entonces, con ese capital que le inyectan al Banco Central de España, los ricos siguen siendo ricos o multimillonarios y los pobres siguen siendo miserables. Sí, sí, y además cada vez más. Es decir, lo que está sucediendo en España, yo creo que una de las diferencias con lo que sucedió en Sudamérica es que desafortunadamente, pero yo creo que es así, ustedes partían de un escalón más bajo, claro, y la caída, aunque dolorosa, pero es menor. Era menor la nuestra que el chichón de un amigo mío. Exacto. Sí. Sí, un chichón subiendo las escaleras es una cosa, un chichón cayendo desde un cuarto piso es, y nosotros estamos cayendo desde un cuarto. Y yo creo que esa es la diferencia, que ustedes habían empezado a conseguir cosas y de golpe un día, ¡pum!, 3 escalones para abajo, y bueno, es muy molesto y duro, pero lo nuestro es desde un cuarto piso, o sea que es terrible. El golpe es duro. Bueno, y entonces allí... Perdón, doctor José Alberto, ¿quién es la Chile de Europa en estos momentos? O sea que Chile es el país que tiene mejor nivel económico en Sudamérica. ¿Quién es la Chile de Europa? La Chile de Europa seguramente son los pequeños países nórdicos, Noruega y Finlandia, pero Noruega especialmente con el ingreso del petróleo. El otro día leía que Noruega, ahora no le sé decir si es exactamente simplemente que ingresa o en beneficio, pero bueno, cualquiera de las dos cifras nos sirve, 100 millones de euros diarios en forma de petróleo. Claro, eso si lo multiplica por 10 días estamos hablando de 1.000 millones de euros, si lo multiplica por 100 días es una economía extraordinaria que además han sabido gestionarla muy bien, son los principales inversores. Alfonso, se están retirando de España. Por y ahora que usted habla de Finlandia, pero es que Finlandia dijo: prefiero salirme de la zona euro antes que pagar deudas de otro. Seguir pagando al sur, dijo además. Sí. Cierto. O sea que no están muy dispuestos a aplicarle la solidaridad europea. Pero es que además, si usted lo mira, ahora hagamos el ejercicio de ponernos en este lugar. Usted va por la calle y me dice: oye, Alfonso, ¿me puedes dejar 1.000 pesos? Que tengo un día complicado. Yo le dejo 1.000 pesos. Cada uno va en una dirección, pero casualmente yo vuelvo y encuentro que usted entra en el bar y se toma una cervecita. Y al cabo de un día usted vuelve a cruzarse conmigo y me dice: oye, ¿me puedes dejar 1.000 pesos? Que es que tengo un día... Y yo le vuelvo a dejar 1.000 pesos y vuelvo a comprobar que entra y se toma una cervecita. Hombre, al tercer día yo digo: mira, ¿sabes qué? Ya no te dejo más 1.000 pesos. Claro. Esto es lo que ha pasado un poco con Finlandia. Finlandia han tenido una economía, ellos son luteranos, son muy austeros, tienen una economía, no dan nunca un paso sin pensarlo 3 veces, y luego ven aquellos de ahí abajo que venga aeropuertos, venga líneas de alta velocidad, venga infraestructura, y decimos: mira, nosotros dejamos de dar 1.000 pesos para que estos se tomen cervecitas. Bueno, entonces entremos ahora en estos últimos minutos a la razón por la que ustedes están por acá. Y ya no solamente quiero hablar de Asprocea, sino ustedes son, vistos desde acá, españoles. A ustedes los catalanes no les gusta que uno diga que son españoles, pero tienen que aceptar que vistos desde acá, catalanes, vascos y andaluces son españoles para nosotros. Entonces, ¿qué quiero decir? Como parte de la crisis o como producto de la crisis, los españoles, y especialmente quienes tienen capacidad de invertir, o bien capital, o bien tecnología, know-how, etcétera, están buscando otros horizontes. Asprocea, que es la empresa que ustedes representan, está saliendo al mundo, porque sabemos que están de paso por Colombia, siguen para Costa Rica, después van a Bolivia, después se van a Estonia, Eslovaquia, etcétera,
¿Ustedes están buscando negocios en el mundo a propósito de la crisis, implantar su modelo en el mundo a propósito de la crisis, o esto era un planteamiento que ya venía premeditado en Asprocea desde hace varios años? Bueno, en todo caso, decir que somos muy catalanes y un poquito españoles. Más que nada para que quede claro. Está bien la aclaración. Es cierto, las únicas empresas, las únicas entidades que subsisten sin excesivos problemas son las empresas que están trabajando fuera de los límites de España. La internacionalización digamos que es una necesidad. Hay que diversificar mercado. España y Cataluña en concreto son países muy pequeños, son países que de alguna manera tienen unas limitaciones. Y con el tema de la globalización, tanto a nivel de expansión como de recesión, se nota mucho. Así que nosotros ya en nuestro plan de expansión y en nuestros planes de viabilidad contemplábamos el poder expandirnos a otros países, enseñar nuestra experiencia y evidentemente intentar sacar un beneficio económico y social de nuestro proyecto. Por tanto, sí, es por la crisis que esto lo ha acentuado, pero también por un poco de convicción. Nosotros queremos salir de nuestra región, porque si no es las miras, e incluso cuando tan solo haces negocios con tus vecinos, cuando haces negocios con gente que habla como tú, con gente que piensa como tú, al final te aburres, con lo cual tienes que empezar a tener nuevos horizontes que te permitan crecer, pero no tan solo crecer económicamente, sino también crecer profesionalmente y ideológicamente. Bueno, hay algo que preocupa a los españoles, y es el tema de los mataderos de caballos. De acuerdo a la crisis que tiene financiera que tiene España, ustedes van a dejar de comer carne, por lo menos tendrían que comer carne una sola vez a la semana. Ellos comen mucho marisco y mucho sí, pescado. Porque el tema, dicen de que no se pueden consolidar los empresarios de ejemplares de vacuno, porque no pueden solventar, digamos, el tenerlos en los establos. El tema como es económico, porque de antes, hay una cifra que tenemos aquí, quiero decirla públicamente, de 10.000 vacunos que se mataban en los mataderos mensualmente en Madrid, ya bajaron a 5.000, el 50%, porque los campesinos no pueden sostener, es tanto la crisis que no pueden sostener. Sí, es que estoy seguro pero no solamente en ese aspecto, en muchísimos otros, es decir, no sé dónde leía recientemente que la dieta del español medio ha ido variando y adaptándose a la crisis, aumentando algún tipo de alimento, arroz, garbanzos, en favor o en contra de carne, pescado, exacto, marisco. Evidentemente eso está... Va a ser un lujo. Va a ser un lujo. Comer marisco y comer carne, digamos, en la dieta durante la semana, va a ser un lujo. Va a ser un lujo, sí, va a ser un lujo. Tremendo. Bueno, pero para que no sigamos siendo tan catastrofistas, pues, porque es que yo ya estoy que me pongo a llorar y me voy a bajar de aquí. Yo creía que iba a decir que íbamos a seguir la entrevista en catalán ahora. No, en absoluto, imagínense. En Ramón y Alfonso. De todas maneras, la situación es muy complicada en Europa y en España en particular, pero la situación de ustedes como empresa y como grupo empresarial, por la información que nos dan, por lo que conocemos, no es hiperbollante, pero es una situación de normalidad empresarial, digámoslo así, a nivel de inversión, a nivel de mercado, a nivel de operación. Y ustedes, de hecho, están buscando nuevos negocios, pero... Ahora sí, pildoritas, en estos últimos minutos que nos quedan, ¿cuáles son los secretos del éxito, de la estabilidad, de la consolidación que ustedes han logrado como empresa que se sustenta en población con alta vulnerabilidad, con altas discapacidades y que sin embargo son enormemente competitivos ante la industria editorial, la industria automotriz, la industria cosmética de España? Denos unos 3 o 4 cápsulas de razones de por qué han sido exitosos en estos últimos minutos. Ramón, 2 y Alfonso, 2. Bueno, la primera creo que es que hicimos los deberes cuando tocaba.
no nos modernizamos, nos diversificamos en el momento en que tocaba y no esperamos a que la crisis nos afectara. Con lo cual, en el momento en que ha venido la crisis, hemos estado más preparados que otras industrias porque hemos hecho los deberes cuando tocaba. Segunda receta, no gastar más de lo que tenías. Esta es, nosotros decimos que no hay que estirar más el brazo que la manga. Lógicamente hay que pensar las inversiones que haces y hay que pensar cómo las vas a pagar. Con lo cual, nosotros hemos tenido la precaución y la convicción de no endeudarnos, de no entrar en el sector bancario a nivel de deudas, porque creíamos que esto era pan para hoy, hambre para mañana, como así ha sido. Con lo cual, estas dos recetas para mí, a nivel genérico, son las mías: el no endeudamiento y el hacer los deberes cuando tocaba. Sí, yo creo que lo que comenta Ramón también se resume en una tercera, que es gestión. Una gestión rigurosa, una gestión profesional y exigente, donde exactamente no creernos que éramos lo que no éramos y que por tanto todos los pasos había que estudiarlos y hacerlos con el máximo de rigor. Y dentro de esa gestión, pues por poner una segunda que englobe, intentar diversificar al máximo el negocio y no tener todos los huevos, como se dice en España, todos los huevos en la misma cesta, sino intentar repartirlos lo más ampliamente posible para que, si alguna de esas cestas se rompe, pues que como mínimo queden todas las otras. Listo, o sea... Perdón, doctor, yo quiero leer textualmente un artículo que acaba de salir, precisamente está calientico el artículo de Territorio Español, dice que la Unión Europea aprueba el rescate a la banca española a cambio de más ajuste. Dice que antes de agosto España recibirá los primeros 30.000 millones de euros. Pero esto no es la solución. Mira lo que dice más adelante. Luego llegarán más fondos a medida que cumplan con las exigencias que incluyen subir impuestos, que incluye bajar gastos y permitir que supervisen sus cuentas y su sistema financiero. O sea, en vez de eso ayudar, mire que va a perjudicar al habitante español. Está claro, estamos intervenidos, aunque sea ficticiamente, pero estamos intervenidos. Bueno, yo creo que hoy Global 2 a Canal 2 ha dado una primicia. Ya hemos dicho que han subido los impuestos. Claro, del 18 al 21. Del 18 al 21, que han quitado una paga a los funcionarios, con lo cual hoy os habéis marcado una primicia. Claro que sí. 2. Y además hemos tenido el grato placer de tener aquí a dos empresarios españoles que nos han dejado así, de manera breve, 4 fórmulas para que hagamos las cosas bien hechas. La primera, invertir en modernizar, en tecnología, en el momento que hay que hacerlo. Hacer los deberes cuando toca. No endeudarse y no gastar más de lo que se tiene, y no endeudarse con la banca si no es estrictamente necesario y bien planificado. Hacer una excelente gestión, es decir, manejar bien los negocios y diversificar, no poner los huevos en la misma canasta, y por eso es que ellos le trabajan a la Renault, pero también a la Volvo, pero también le trabajan a Salvat Editores, le trabajan a Planeta Agostini, le trabajan a Revlon y a muchas otras empresas, de tal forma que si alguna les quita el mercado, el contrato, pues tienen otros colchones por los cuales seguir trabajando. Amables televidentes, el tiempo se nos ha acabado. Este ha sido un panorama de la situación de España, de la situación de la economía internacional que vive el mundo hoy, por lo menos el mundo occidental, desde la perspectiva de dos empresarios que día a día están jugándose las cartas en el mercado español y en el mercado europeo, y por lo tanto son voces autorizadas para ayudarnos a entender cuál es este fenómeno y qué se puede prever que va a ocurrir en los próximos meses y en los próximos años. Recuerden, el informativo Nuestra Gente del Canal 2 de la señal de Global TV en Cali y el Valle de Cauca es un programa de análisis que pretende que usted se informe para que usted piense y usted decida en función del bien colectivo. Buenos días.